Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a estar haciendo referencia a la probable formación que estaría parando el muñeco Gallardo mañana para enfrentar a Universitario en lo que será el último duelo del elenco de Núñez, no solamente en esta fase de grupos de la Conmebol Libertadores, sino también en condición de local en este semestre. Después River tendrá que esperar para volver a jugar en casa en julio de este 2024, mediados de ese mes, una vez ya se ha terminado su participación en el Supermundial de Clubes. Hablaremos del probable equipo, también hablaremos de los dos jugadores que si juegan deberán cuidarse, porque si reciben una amonestación más se perderán el cotejo de ida de octavos de final. Posteriormente hablaremos del futbolista que se perderá este encuentro a causa de una lesión y que inclusive podría no volver a jugar con la casaca del Millonario porque podría llegar a ser transferido en este mercado de pases. Hablaremos de la nueva joya de las divisiones inferiores, de otro futbolista que podría llegar a irse vendido si es que llega una buena oferta, del jugador que vino en el último mercado y lamentablemente no ha sumado minutos, por lo que también tendríamos otra nueva salida. Y por último haremos referencia del jugador que Gallardo fue a buscar en anteriores mercados de pases, que queda libre ahora con su equipo y que podría hacer fichaje si es que el más grande termina iniciando negociaciones por él. Empecemos. Vamos a comenzar con el probable 11. Si bien es cierto que el muñeco mantiene algunas dudas en relación a los futbolistas que podrían estar disponibles después de haber atravesado sus respectivas lesiones. Recordemos que el Piti Martínez ya hace un tiempo que tiene la alta médica, pero no quisieron apurarlo. Que Montiel y Mesa en principio deberían estar disponibles para este encuentro, pero como todavía no salió la lista de concentrados, saldrá en el último entrenamiento de hoy lunes, no puedo tener una noción específica de si van o no a estar a disposición para el entrenador. En caso de que estén, obviamente aparecerán como alternativas para el DT, porque Gallardo podría llegar a analizar a hacer algunas modificaciones, más allá de que el rendimiento del equipo no ha sido malo últimamente. Es verdad que nos queda todavía en la retina lo que fue la última presentación de River ante Platense y la eliminación en los cuartos de final del torneo Apertura, pero sacando eso, los anteriores 5 o 6 duelos del conjunto de Núñez habían sido buenos y por eso Gallardo no tiene, por lo menos en la cabeza, la idea de realizar una enorme cantidad de cambios. Por lo pronto, el probable 11 sería: en el arco Armani. Pongo un asterisco igual en el caso del arquero por una situación que les voy a estar contando más adelante en este video, pero por lo pronto, por ser el arquero, yo creo que Armani va a atajar. En el lateral derecho, más chances de que juegue Bustos que Montiel, a la espera de saber si Cachete forma o no parte de la lista de concentrados. Los otros 3 defensores no habría dudas, la pareja de centrales estaría conformada por Lucas Martínez Cuarta y Paulo Díaz, y el lateral izquierdo sería Marcos Acuña. En la mitad de la cancha, el volante central sería Enzo Pérez. La incógnita en su acompañante más cercano, por la misma situación que voy a estar mencionando más adelante en el caso de Armani, es lo que sucede también con Kevin Castaño. En caso de que no esté disponible, quien podría jugar en ese lugar es o Juliano Galopo o Maxi Mesa. En el caso de este último dependerá de si forma o no parte de la lista de convocados. Recordemos que Mesa se había fracturado una costilla en el duelo anterior por Libertadores ante Universitario, una lesión en la cual te tenés que recuperar aproximadamente entre 10 y 14 días, pasaron 12 si tomamos en cuenta el duelo de mañana, por lo que Mesa podría estar disponible e inclusive si está podría ser titular. Y lo que respecta a los otros jugadores de la mitad de la cancha, Nacho Fernández y Franco Mastantuono completarían el centro del terreno de juego con Facundo Colidio y Sebastián Drussi como pareja de delanteros. Un 11 que intentó Gallardo afianzarlo a lo largo de este semestre, por lo menos si tenemos en cuenta el duelo desde la primera jornada de la fase de grupos de esta Copa, que fue el 5 de abril contra este mismo rival, pero en Perú contra Universitario. Desde ese entonces que River viene ascendiendo en lo que respecta a su nivel colectivo. Está claro que la eliminación con Platense le dolió absolutamente a todos, jugadores, cuerpo técnico e hinchas, pero no tenemos que dejar de lado que en lo que respecta al juego colectivo el equipo venía teniendo un mejor funcionamiento con algunos triunfos más que interesantes. Así que esperemos que en esta última presentación en condición de local, los jugadores y el entrenador puedan dejar a River en lo más alto de esta edición de la Copa Libertadores, por lo menos en esta primera instancia.
Y voy a mencionar lo que son las situaciones de Franco Armani y Kevin Castaño, porque si no alguno puede llegar a tener alguna incógnita de por qué estuve mencionando que a lo mejor no son titulares en este partido. En el caso de Armani eso implicaría obviamente que no juegue ni siquiera un minuto, porque el guardameta titular sería Jeremías Ledesma. En el caso de Castaño podría llegar a ir al banco e ingresar algunos minutos en el segundo tiempo, pero si la razón por la cual no son titulares es la que voy a estar mencionando ahora, yo creo que ni siquiera va a terminar ingresando en el complemento. Tanto Armani como Castaño tienen 2 tarjetas amarillas. Eso significa que si ven una tercera amonestación en este partido frente al elenco peruano, automáticamente se perderán la ida de octavos de final contra el rival que le llegue a tocar a River. Recordemos que el sorteo correspondiente a esa instancia de la Copa se llevará a cabo el 4 de junio. Ya el más grande, al salir primero en su zona, se aseguró al menos el partido de octavos, definirlo en condición de local. Es decir, que si Armani y Castaño reciben una amarilla en este partido, se estarán perdiendo el duelo de visitante de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Así que lo más seguro, por lo menos en este momento, como para no correr ese riesgo y que puedan estar a disposición, es que básicamente no jueguen el partido. Si River, como dije antes, no se está jugando nada más que ser uno de los mejores primeros, que es algo importante, porque eso te va a dar la posibilidad, salvo que en algún momento te enfrentes a Palmeiras en cuartos o en semifinales, de definir absolutamente todas las llaves en condición de local, que es algo que Gallardo ya ha dicho en más de una ocasión que le gusta, que tiene la preferencia de definir cada una de las series que pueda en el Estadio Monumental. Sin embargo, sería distinta la situación si River todavía tendría que jugarse la clasificación a la siguiente ronda del torneo. En ese caso, obviamente que el muñeco no guardaría ningún titular, pero repito, como ya está asegurado no solamente el primer puesto del grupo, sino también el hecho de que ganando por un par de goles te aseguraría ser el segundo mejor de todos los equipos que disputaron la fase de grupos, no habría ningún tipo de necesidad de correr el riesgo en que Armani y Castaño jueguen y puedan sacarles una amarilla más. En el caso del arquero sabemos que es complicado, porque de hecho las 2 amarillas que recibió Armani en esta copa fueron contra Universitario en el primer partido y contra Independiente del Valle en el tercer encuentro, en ambas por hacer tiempo. En ningún momento fue por una infracción o alguna situación que tenga que ver con lo futbolístico. En el caso de Castaño sí, por eso mismo hay más probabilidades de que el colombiano no juegue este partido, teniendo en cuenta que Gallardo podría resguardarlo por este motivo. Y el jugador que se lesionó en los entrenamientos y que no será parte de este cotejo a causa de una distensión es Leandro González Pires. Y así como también lo mencioné en la introducción, como existen probabilidades de que González Pires se vaya en este próximo mercado de pases, podríamos no volver a verlo con la camiseta de River en lo que va de este 2025 o inclusive en lo que va a ser su carrera profesional, porque está claro que si el central se va del Millonario no va a volver, no va a tener una tercera etapa. Así que veremos qué es lo que sucede. La realidad es que se lesionó en una práctica, no ha tenido ningún esfuerzo físico en los últimos partidos, porque la verdad es que González Pires no ha jugado los últimos cotejos. De hecho, el último duelo que disputó fue frente a Independiente del Valle de local por la Copa Libertadores, pero después, anteriormente a eso, no había disputado bastantes minutos. Es un jugador que lamentablemente ha perdido mucha consideración por parte del entrenador, lamentablemente para él, porque sus rendimientos en River no han sido de lo mejor durante este último tiempo, y lo lógico es que obviamente pierda su lugar. Hoy es el cuarto defensor central de la plantilla, por detrás de Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Germán Pesela, e inclusive, como hay chances de que en el siguiente periodo de transferencia River se refuerce con algún zaguero más, en ese caso ya no habría ningún tipo de dudas de que el defensor central debería irse del conjunto de Núñez, porque ¿qué tanto va a ser para ser el quinto defensor central del club? No sería óptimo para un jugador que recién supera los 30 años y que seguramente todavía tenga resto futbolístico. También es verdad que desde el fútbol argentino se han interesado por él anteriormente, pero desde River no estaban tan interesados en transferirlo al fútbol de nuestro país, al menos de que algún equipo pusiera los $2 millones que River en su momento puso para comprarlo desde el Inter de Miami. Sin embargo, ninguno de los clubes que hablaron con su representante estaba dispuesto a poner esa cantidad de dinero, así que lo óptimo en este momento, si es que se va en el próximo mercado, es que González Pires se vaya al fútbol del exterior, e inclusive existe alguna posibilidad de que vuelva al fútbol de la MLS, donde en su momento llegó a tener un rendimiento más que considerable. En el caso de Gallardo, que fue el DT que lo trajo, siempre lo tuvo en un lugar bastante importante. De hecho, el año pasado fue titular en el Superclásico en La Bombonera, fue titular en el duelo contra Colo Colo por la vuelta de los
cuartos de final de la Libertadores, fue titular en la ida de las semifinales en Brasil contra Atlético Mineiro. Es decir, para Gallardo nunca fue un zaguero desechable. Sin embargo, ahora, como su rendimiento ha bajado y como hay muchos más defensores centrales en el plantel, obviamente llegó la hora de que se vaya y lamentablemente para él no podrá hacerlo jugando porque se acaba de lesionar. Y vamos ahora a hablar de otros dos jugadores que podrían llegar a irse. El primero se podría llegar a ir por medio de una venta. De hecho, River no tiene pensado regalarlo ni mucho menos. Es el caso de Santiago Simón, un futbolista que por allá en el segundo semestre del 2021 había dejado en claro que merecía ser prácticamente titular indiscutible en River, en aquel equipo campeón de la liga con el Muñeco como DT. Sin embargo, con el correr de los años su nivel fue decayendo hasta tal punto de que hoy es uno de los pocos nombres que es silbado por el hincha de River cuando se lo menciona por los parlantes en la previa del encuentro. Termina siendo un paso bastante negativo de Simón, sobre todo en estas últimas 2 temporadas aproximadamente, donde su nivel nunca ha estado ni siquiera cerca de lo que fue en el inicio de su esplendor como futbolista del conjunto de Núñez. Desde el lado de River en su momento le habían puesto una cotización de $8 millones para dejarlo partir, y obviamente ninguna oferta de las que llegaron siquiera se acercó a esos valores. Por eso mismo ahora en este próximo periodo de fichajes dependerá mucho de la propuesta que pueda llegar a traer el futbolista. En caso de que los números medianamente le cierren a la dirigencia, y yo creo que Simón hoy no tiene más nada que hacer en River, lamentablemente, porque es un jugador surgido de las inferiores del club. No es el mismo caso, por ejemplo, del futbolista que voy a estar mencionando más adelante, que no entiendo cómo llegó a River a principios de este año, pero por lo pronto, volviendo a Simón, seguramente que es un jugador que en algún momento todo el mundo quería que le vaya bien, porque a esta clase de futbolistas siempre hay que tratar de desearle lo mejor. El problema es que ya llega un punto en el cual parece que Simón no le da nada a River adentro del campo de juego. Y cuando digo nada es literalmente nada. Al ser un mediocampista uno tiene que suponer que un jugador que juega en ese sector le dé o cierta garantía en ataque a la hora de generar situaciones, o forme parte del equilibrio defensivo. Y ahí es donde Simón no se destaca en alguna de esas dos cuestiones, porque después hay otros jugadores de River que han tenido rendimientos flojos, pero todos en alguna oportunidad se han terminado destacando por la mínima. Entonces, en ese sentido, lo de Simón parece que ha llegado a su fin. Obviamente que Gallardo, en caso de que el jugador no se vaya, lo va a tener en cuenta en su consideración, porque de hecho Simón no está jugando prácticamente ahora. Ingresó algunos minutos en el partido que River jugó contra Barcelona en Guayaquil, pero después no mucho más. No ha terminado en el campo de juego en ninguno de los últimos 6 partidos, por lo que si llega una oferta es prácticamente ciclo cumplido. Y como mencioné recién, ahora voy a hablar de un futbolista que no sabemos cómo llegó a River a principios de este año, o por lo menos qué fue lo que se buscó con el arribo de Gonzalo Tapia. Porque si bien es cierto que es un futbolista que no tenía ningún tipo de consideración ni de jerarquía en lo que había sido su trayectoria como jugador profesional en su paso por la Universidad Católica, uno tiene que suponer que si trajiste un jugador prácticamente libre porque pagaste tan solo un resarcimiento económico, al menos le ibas a dar más minutos como para que demostrase si le da o no para ponerse el manto sagrado. Pero ni siquiera eso. No es que le estoy diciendo que ha sido un error de Gallardo no darle minutos, porque claramente hoy no debería estar en una buena consideración como para siquiera jugar. Pero por lo pronto, ¿para qué se trajo si no le ibas a dar ese tiempo necesario como para que tuviera una adaptación lógica a ponerse la camiseta de River? Y otro punto que hay que tener en cuenta es que como el futbolista es chileno, ocupa cupos de extranjeros, y creo yo que como hay tan solo 6 cupos de extranjeros por equipo en el fútbol argentino, esos cupos puntuales tienen que ser utilizados por jugadores que todo el mundo sabe que vas a tener en cuenta, como es el caso de Castaño, como es el caso de Paulo Díaz, que son futbolistas que son titulares, o alguno quizás que sea primer recambio, pero después no podés gastar un cupo de extranjero en un jugador que a veces ni siquiera está concentrado, porque el cupo lo seguís utilizando igual. Entonces a mitad de año es muy probable que Gonzalo Tapia deje River, ya su representante está analizando su futuro, 6 meses que han sido verdaderamente malos para el jugador, no puntualmente desde lo futbolístico, porque la realidad es que desde el 20 de marzo que no juega, y eso significa que no podemos analizarlo desde ese lado. Es cierto que lo poco que lo ha hecho no lo ha hecho bien, pero también es verdad que ha sido muy poco. La pregunta es por qué vino Tapia como refuerzo y no se trajo quizás a otro delantero
Por un poco más de dinero, River pagó $800.000 como resarcimiento a la U Católica para traer al jugador. ¿Por qué no se pagaron quizás 2 millones, $2,500.000, un poco más, para traer a otro jugador que quizás no es que fuera súper jerárquico, pero por lo menos que el entrenador le hubiera dado más minutos? Todo parecería indicar que luego del Mundial de Clubes llegaría el fin de Tapia. En lo que respecta a su breve paso por River, lamentablemente los últimos delanteros extranjeros que ha traído el más grande no le han salido bien. Ya le pasó con Adam Vareiro en la segunda mitad del año pasado, le pasa ahora con este jugador chileno. Y toca hablar ahora de una de las futuras joyas de las divisiones inferiores del más grande, que está a punto de firmar su primer contrato profesional. Santino Giletti tiene tan solo 17 años y está a punto de firmar su primer vínculo con el más grande, con una cláusula de rescisión verdaderamente millonaria. Ya sabemos cuando desde la dirigencia le firman contrato a jugadores que son menor de edad, es decir, que tienen menos de 18, estos jugadores tienen un potencial enorme. Hago hincapié en esto porque no es normal que se le firme un primer vínculo a un jugador a esta edad. De hecho, en la reserva hay jugadores que tienen entre 19 y 20 años que todavía no tienen su primer contrato profesional, no porque sean malos, sino porque en River evalúan que los primeros vínculos se firmen luego de los 18 años, salvo que los futbolistas sean superestrellas. Pasó con Mastantuono, pasó con Echeverri, pasó también con el hermano de Mesa, con Juan Cruz Mesa, con Felipe Esquivel, jugador que lamentablemente hoy está roto los ligamentos, y ahora pasa con Santino Giletti, un futbolista que hoy está jugando en la sexta división, pero que se espera que luego de la mitad de este año, es decir, a partir del segundo semestre del 2025, ya empiece a formar parte considerablemente de la plantilla de la reserva dirigida por Marcelo Escudero. La idea es que el contrato del jugador sea hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, por 2 años y medio, y la cláusula de rescisión sería de 30 millones de euros, que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Algo totalmente lógico en ese sentido, teniendo en cuenta que son los valores que se le han puesto a los jugadores juveniles que han firmado sus últimos primeros contratos. Le pasó a Giorgio Constantini, el mediocampista brasileño que ya debutó en los últimos minutos del duelo contra Atlético Tucumán, también firmó su primer contrato hace poco con una cláusula de rescisión con esos valores, y también al lateral izquierdo titular e indiscutible en la reserva Lisandro Bajú, que también firmó vínculo hasta el 31 de diciembre del 2027 con esa cláusula de 30 millones de euros. En el caso de Santino Giletti es un segunda punta delantero que llegó a principios de este año proveniente de Tigre y que durante esta primera mitad del 2025 en la sexta categoría ha dejado una impresión más que positiva, y por eso mismo se le termina firmando su primer contrato profesional. Es verdad que para muchos puede sonar apresurado, pero obviamente la dirigencia firma este contrato a sabiendas de la recomendación de los distintos formadores que hay en las divisiones inferiores de River, que obviamente son de lo mejor del mundo. Y el jugador que ahora aparece nuevamente en el radar para ser refuerzo de River es Gabriel Suazo. Quizás alguno lo recuerde por lo que fue este futbolista chileno. En su momento en Colo-Colo, Gallardo lo tiene muy bien apuntado desde el año 2022. En la fase de grupos, el más grande se enfrentó al conjunto chileno y por lo pronto, desde aquel momento que Marcelo Gallardo tiene en la mira a este marcador de punta zurdo, que posteriormente a eso se fue a jugar al Toulouse de Francia, ha sido muy reconocido en el equipo galo. De hecho, en los últimos 2 años y medio ha tenido un rendimiento más que superlativo y terminará su contrato ahora siendo capitán y titular. Es decir, si River quiere a este jugador en cuestión, no estaríamos hablando de un futbolista que tiene que venir a ganar minutos o a tener un proceso físico porque hace bastante que no juega. Hago esta aclaración porque hay algunos de los refuerzos que han sonado para llegar a River, como por ejemplo el caso de Joaquín Correa, que hace mucho que no suman minutos oficiales. En el caso de Gabriel Suazo, ese no sería un inconveniente. Es cierto que aún así debería pasar por un proceso de adaptación en relación a lo que es regresar al fútbol sudamericano y más que nada jugar en el fútbol argentino, que obviamente hay una diferencia muy enorme a jugar en la Liga de Francia, que si bien es cierto económicamente puede ser superior por una cuestión de que está en Europa, la Liga Argentina competitivamente y físicamente sobre todo está muy por encima de muchísimas ligas que están en el viejo continente. Por lo pronto, como queda libre con el pase en su poder, River no tendría que
pagarle a ningún equipo para hacerse con sus servicios. Lo único que habría que hacer obviamente es arreglar el contrato del jugador, que ya de por sí, si se va del Toulouse hay dos motivos: o ya tiene otro equipo que lo quiera del fútbol europeo, y en ese caso será muy difícil que River pueda competir, o se puede dar justamente la posibilidad de que quiera o regresar al fútbol sudamericano, sabiendo que en estos 6 meses, en esta segunda mitad del 2025, lo más probable es que tenga que competir a fondo en el lateral izquierdo. No va a tener el lugar asegurado ni mucho menos, pero ya a partir del 2026, como Casco termina contrato y como no se sabe lo que será del futuro de Acuña una vez finalice este año, Suazo podría asegurarse la titularidad en River. Así como dije anteriormente, en el caso de Tapia, que el Millonario no tiene que incorporar jugadores extranjeros simplemente para ocupar un lugar en la plantilla, si Suazo viene y se sabe que a partir del 2026 va a ser el lateral izquierdo titular, obviamente que sería un cupo extranjero bien gastado. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Marcelo Gallardo diagrama lo que va a ser el último 11 inicial en el Estadio Monumental en este primer semestre. Esperemos que los hinchas acompañen al equipo como lo han hecho durante toda la primera mitad de este 2025. Por lo pronto veremos si se cuida Armani y Castaño, que tienen 2 amarillas y en caso de recibir una tercera se perderían el duelo de ida de octavos de final en esta Copa Libertadores. González Pires lesionado no será de la partida y podría llegar a irse de River sin jugar. Se esperan ofertas por Santiago Simón, que es el futbolista apuntado para vender en el próximo mercado de transferencias. Tapia, que llegó como fichaje en enero, podría llegar a irse ahora en este próximo receso porque lamentablemente no encontró su lugar en River y encima ocupa cupo de extranjero. Santino Giletti es la nueva promesa del Millonario, a quien le harán un contrato con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, un jugador que tiene tan solo 17 años y a partir de la segunda mitad de este 2025 empezará a formar parte del plantel de la reserva. Y por último, Gabriel Suazo anunció que seguirá del Toulouse de Francia, por lo que River podría ir nuevamente en su búsqueda. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.